Antes de que esta historia se hiciera viral, antes de los memes y las burlas, hubo animales encontrados sin sangre, testigos silenciados y archivos que nunca se publicaron. México y Puerto Rico compartieron algo más que rumores, compartieron miedo real. Lo que vas a escuchar no es una leyenda exagerada, es la reconstrucción de hechos que alguien intentó borrar y aún no han terminado. Chupacabras, en México y Puerto Rico. Este relato no nace de una caricatura ni de un mito exagerado por Internet. El fenómeno del chupacabras está documentado a través de reportes policiales, testimonios de campesinos, veterinarios, médicos forenses y archivos periodísticos, tanto en Puerto Rico como en México. Durante años, cientos de animales aparecieron muertos en circunstancias que nunca fueron explicadas de forma convincente. Los primeros casos registrados ocurrieron en Puerto Rico a mediados de los años 90. Agricultores de zonas rurales comenzaron a encontrar cabras, ovejas y gallinas completamente desangradas. Los cuerpos no mostraban señales de lucha, no había mordidas irregulares, ni rastros de depredadores comunes. En la mayoría de los casos, solo se observaban dos pequeñas perforaciones perfectamente alineadas en el cuello o el pecho. Veterinarios que examinaron los cuerpos coincidieron en algo inquietante. La sangre había sido drenada casi por completo, pero sin signos de desgarro interno. Algunos órganos parecían intactos. Otros mostraban un colapso inexplicable. Los informes oficiales evitaron usar términos alarmantes, pero ninguno logró ofrecer una causa clara de muerte. Poco después, comenzaron los testimonios visuales. Habitantes de Puerto Rico describieron una criatura pequeña, bípedo, de piel grisácea, ojos grandes y oscuros, y movimientos antinaturales. Algunos aseguraban haberla visto saltar vallas con facilidad imposible. Otros decían que caminaba erguida, como si imitara al ser humano sin entenderlo del todo. Uno de los testimonios más citados proviene de una mujer que afirmó haber visto al chupacabras a plena luz del día. Describió una criatura con espinas en la espalda, que la observó durante varios segundos antes de desaparecer con un salto. Su relato fue ridiculizado, pero coincidía con otros informes no publicados. El fenómeno cruzó fronteras. A finales de los 90, México comenzó a reportar casos casi idénticos. En estados como Chihuahua, Nuevo León, Veracruz y Estado de México, campesinos encontraron ganado muerto en condiciones similares. Las autoridades hablaron de ataques de coyotes, perros salvajes o enfermedades, pero los cuerpos no encajaban con esas explicaciones. En varios ranchos, se reportó que los animales parecían paralizados antes de morir. No había huellas de persecución. Algunos cadáveres mostraban marcas circulares limpias, como hechas con instrumentos quirúrgicos. En otros casos, la sangre estaba ausente, sin signos de sangrado externo. Un médico forense mexicano declaró de forma extraoficial que algunos cuerpos presentaban alteraciones internas que no corresponden a ataques animales conocidos. Su informe nunca fue publicado. Testimonios de testigos en México describen criaturas similares a las vistas en Puerto Rico, pero con variaciones. Algunas más grandes, otras cubiertas de pelo oscuro, algunas con ojos rojos brillantes. Lo inquietante no era solo la apariencia, sino el comportamiento. La criatura parecía observar antes de atacar, como si seleccionara a su presa. En ciertos pueblos, los ataques ocurrían siempre de madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana. Los animales aparecían muertos al amanecer. Nunca se escuchaban gritos, nunca se activaban perros guardianes, como si algo los hubiera silenciado. Investigadores independientes sugieren que el chupacabras no es una sola criatura, sino un fenómeno con múltiples causas. Animales desconocidos, mutaciones, experimentos fallidos o incluso encubrimientos. Sin embargo, ninguna teoría explica todos los casos. Algunos documentos filtrados en México mencionan operativos de contención en zonas rurales tras oleadas de muertes. Otros hablan de presencia militar sin explicación oficial.
ninguno menciona directamente al chupacabras. Hoy, el término se usa como burla, pero en muchos pueblos rurales, la palabra todavía provoca silencio. Los campesinos evitan salir de noche. Los animales se guardan antes del anochecer. Y cuando se encuentra un cadáver con marcas limpias y sin sangre, nadie pregunta demasiado, porque algo aprendieron con los años. No todo depredador deja huellas, y no todo lo que ataca quiere ser visto. El chupacabras puede ser leyenda para algunos, pero para quienes encontraron sus animales muertos, sigue siendo una amenaza sin nombre. Después de que los casos comenzaron a multiplicarse, surgieron testimonios que jamás llegaron a medios ni a informes oficiales, no porque fueran falsos, sino porque quienes los vivieron fueron silenciados o aprendieron a callar. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un ranchero del norte de México. Aseguró que una madrugada escuchó a su ganado agitarse de forma extraña, pero sin mugidos ni gritos, solo el sonido seco de cuerpos cayendo. Al salir con una linterna, vio a una figura encorvada entre las sombras. No parecía un animal común, se movía lentamente, como si no tuviera prisa. Cuando la luz la alcanzó, la criatura giró la cabeza sin mover el cuerpo. Sus ojos reflejaron la linterna con un brillo antinatural. El ranchero disparó al aire. La figura dio un salto imposible y desapareció. A la mañana siguiente, 11 cabras estaban muertas, todas sin una gota de sangre. En Puerto Rico, un exoficial de policía relató un incidente ocurrido durante una patrulla nocturna en una zona rural. Respondieron a un reporte de animales muertos. Al llegar, encontraron gallinas alineadas una junto a otra, sin signos de lucha. Mientras inspeccionaban el lugar, el radio comenzó a emitir interferencia. Entre el ruido, se escuchó algo parecido a una respiración profunda. El oficial aseguró que, a unos metros, vio una silueta delgada, erguida, observándolos. No atacó, no huyó, solo los miró, y luego se perdió entre la vegetación. Uno de los testimonios más perturbadores fue entregado por un veterinario mexicano. Afirmó que, en varios animales examinados, encontró perforaciones limpias que no correspondían a colmillos ni a instrumentos conocidos. Más inquietante aún, algunos órganos parecían extraídos y recolocados, como si alguien hubiera explorado el interior sin dañar el cuerpo externamente. El veterinario dejó constancia escrita. Días después, recibió una llamada en la que le recomendaron no seguir investigando. Campesinos de distintas regiones coinciden en algo escalofriante. Antes de los ataques, los perros no ladran, no huyen, se esconden. Algunos aparecen temblando horas después, otros no vuelven a aparecer. También existen testimonios humanos. Un joven en Veracruz aseguró haber visto a la criatura a pocos metros mientras regresaba de noche a su casa. Dijo que no caminaba como un animal, sino como alguien que estaba aprendiendo a hacerlo. La figura inclinó la cabeza, como si evaluara al muchacho. Luego emitió un sonido bajo, vibrante, que se sintió más en el pecho que en los oídos. El joven cayó al suelo sin poder moverse. Cuando despertó, ya era de día. Tenía marcas circulares en los brazos. Ningún recuerdo claro de lo ocurrido. Investigadores independientes sugieren que el chupacabras no ataca por hambre. Ataca por estudio. Observa, experimenta, selecciona. No deja huellas porque no necesita hacerlo. Y cuando se deja ver, es porque quiere que alguien recuerde. Hoy, muchos de estos testimonios siguen ocultos, clasificados, ridiculizados, negados, pero el patrón permanece intacto. Animales muertos, sangre ausente, silencio nocturno y una certeza compartida por quienes han estado demasiado cerca. El chupacabras no desapareció, simplemente aprendió a esconderse mejor. Durante años, el chupacabras fue tratado como una leyenda exagerada. Sin embargo, al analizar los casos sin prejuicios, investigadores independientes comenzaron a notar un patrón que iba más allá del folclore.
El origen del fenómeno no parecía surgir de una sola región ni de una sola criatura. Parecía surgir de algo más amplio y más inquietante. Archivos desclasificados parcialmente en Puerto Rico mencionan pruebas biológicas realizadas en zonas rurales durante los años 90. No se especifica el propósito exacto, pero sí se hace referencia a organismos no convencionales y a la necesidad de contención inmediata. Poco después de esas pruebas, comenzaron los primeros ataques reportados. En México, documentos filtrados de finales del mismo periodo hablan de operativos militares inusuales en áreas donde se registraron muertes de ganado. No se trataba de cacerías ni de control de fauna. Eran cierres perimetrales, sellos temporales, vigilancia nocturna, todo sin explicación pública. Un biólogo que colaboró con una investigación privada propuso una teoría perturbadora. El chupacabras podría no ser una especie natural, sino el resultado de experimentación genética fallida. Un organismo creado para sobrevivir en condiciones extremas, con capacidades de drenaje sanguíneo, y un sistema nervioso diseñado para paralizar presas, algo que nunca debió salir del laboratorio. Otros investigadores discrepan. Aseguran que el fenómeno es más antiguo. Relatos previos a los años 90 ya hablaban de criaturas nocturnas que atacaban animales sin dejar rastro. La diferencia es que ahora, por primera vez, fueron documentadas. Una teoría aún más inquietante sostiene que el chupacabras no es una criatura fija, sino una manifestación recurrente. Aparece cuando ciertas condiciones se repiten. Aislamiento rural, silencio nocturno, ausencia de testigos. No ataca por necesidad, sino porque algo lo activa. Lo más perturbador es que, en ambos países, los ataques disminuyeron cuando comenzaron a ser ignorados públicamente. Menos noticias, menos investigaciones, más silencio, como si el fenómeno necesitara atención, o como si el silencio fuera parte del acuerdo. La conclusión a la que llegaron varios investigadores nunca fue publicada. El chupacabras no pertenece a un solo lugar ni a un solo tiempo. Es un residuo, una consecuencia, algo que surge cuando se cruza un límite que no debía cruzarse. Y quizás, por eso sigue apareciendo, porque nadie quiere admitir de dónde vino realmente. Hoy, los ataques atribuidos al chupacabras ya no ocupan titulares, no aparecen en noticieros ni en informes oficiales. Sin embargo, en zonas rurales de México y Puerto Rico, los campesinos siguen encontrando animales muertos en silencio, con las mismas marcas limpias y la misma ausencia de sangre. Nadie llama a las autoridades. Nadie toma fotografías. Aprendieron que mirar demasiado solo trae problemas. Algunos investigadores creen que el fenómeno no terminó, solo cambió de forma. Otros aseguran que nunca fue una criatura en sí, sino una consecuencia de algo que se intentó ocultar y que jamás pudo ser controlado del todo. Lo cierto es que cada vez que alguien encuentra un cuerpo sin explicación, la misma pregunta vuelve a surgir y nadie se atreve a decirla en voz alta, porque aceptar la verdad implicaría admitir que hubo límites que se cruzaron y que aquello que nació de ese error aún sigue ahí afuera. Si esta historia te dejó inquieto, no la ignores. Escribe en los comentarios qué parte te impactó más o si crees que estos casos fueron reales. Suscribirte a este canal no es solo apoyar el contenido, es seguir abriendo archivos que muchos prefieren mantener cerrados. Aquí seguimos investigando lo que otros niegan. Y créeme, aún quedan historias peores esperando ser contadas.